Alerta máxima en El Salvador. El ministro Alaví confirma el primer caso de viruela del mono. Bienvenidos amigos a su canal Opinión Política. Lamentable noticia. El ministro Alaví ha confirmado el primer caso de viruela del mono en El Salvador. El país está en máxima alerta. Los dejo con el video. Y este día confirmamos pues ya el primer caso de viruela símica en el territorio. Esto es muy importante porque se trata de una paciente femenina, una paciente de 28 años de edad, una paciente que consultó evidentemente por sus lesiones dérmicas y sobre todo pues que ha tenido de la mano un nexo epidemiológico importante de uno de los países que pues el que tiene la mayor parte de casos, como es Estados Unidos, Canadá, Perú, entre los principales 4 países, Brasil, que tienen pues la mayor cantidad, más del 90% de los casos de las Américas. Y esto es importante tenerlo en consideración. Una paciente que presenta el cuadro clínico característico que va desde el proceso de la viremia generalizada, que es el proceso en el cual se da la fiebre, que se da el dolor articular, que se da el dolor de cuerpo, que se da también las adenopatías, que se presentan ese exantema o ese eritema en todo el cuerpo y que se va acompañando posteriormente de la formación de estas lesiones en la piel bien características. Y es así como se identifica, pues se procede a la activación del equipo de respuesta rápida. El equipo de respuesta rápida se traslada de inmediato, se toma las secreciones de una de estas lesiones dérmicas y se realiza una PCR, una reacción de cadena de polimerasa de biología molecular específicamente para el tema de viruela símica. Y es ahí donde se obtiene el resultado positivo. Esto es muy importante porque pues es el primer caso y también estamos observando cómo está cambiando esa característica que se mencionaba al inicio, que la mayor parte de casos era solo en hombres. En este caso hablamos del 98% de los casos prácticamente en hombres y ahora eso está cambiando. Incluso en las Américas estamos observando con el último informe o actualización de la Organización Mundial de la Salud, que fue el día 26, como se ha observado que en las Américas tenemos mayor porcentaje de mujeres que lo que se observaba en Europa, y eso es un dato importante. Recordemos, esto es una enfermedad reciente, una zoonosis. En África pues se tiene el mayor antecedente histórico, hay 2 clados o 2 variantes de este virus, que son los ortopox virus, que de alguna manera estaban presentes, y eso es el clado del África central y el clado del África occidental. Las 2 variantes tienen sus características. La variante o el clado de África central es la que tiene mayor letalidad, no es la que circula a nivel internacional, o lo que estamos viendo con esta viruela símica es la del clado occidental, pero también tiene un potencial de letalidad, un potencial que puede llegar, y se ha estimado por la Organización Mundial de la Salud, tan bajo como 1% o incluso hasta un 6%, y eso es muy importante. Actualmente, en lo que va, tenemos aproximadamente 16 letalidades, incluyendo la última reportada por Estados Unidos, que fue en el mundo, 16 letalidades en todo el mundo, y esto es muy importante tenerlo en consideración porque son la mayor agresividad que puede generar esta enfermedad. Se sigue haciendo todo lo necesario, y esto es informar a la población, esto es capacitar a todos los profesionales, no solo de salud, sino que a nivel transversal en un país para detectar oportunamente. Ministro, probablemente ahí en casa se ha de tener esta pregunta y yo lo quiero reafirmar. Esta persona venía de Estados Unidos, la contagiaron, alguien que venía de Estados Unidos, de pronto se puede confirmar. Yo sé que eso tal vez son datos personales que también no es tan viable compartirlo, pero de pronto la gente tiene esa curiosidad. ¿Fue a través de la saliva? ¿Fue a través de un contacto mano a mano? ¿O cómo pudo haber sido? ¿Fue a través de fluidos? Sí, la evidencia científica nos ha demostrado que la mayor cantidad de casos en la evaluación científica se han dado por contactos íntimos. ¿Y a qué se refiere contactos íntimos? En esto debemos de tener mucha precaución. Contactos íntimos no solo son relaciones sexuales. La mayor parte de relaciones sexuales, bueno, 100% de las relaciones sexuales tienen implícito un contacto íntimo, pero no todos los contactos íntimos tienen implícito una relación sexual. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en consideración? Ese contacto con la saliva en cantidad, ya sea el contacto directo o el contacto indirecto, puede ser
el causante, una de las vías del contagio de esta viruela símica. Y también, pues, el contacto evidentemente con la secreción. Y es por eso que es tan importante el tener en consideración lo siguiente. Una persona no deja de ser contagiante hasta que desaparecen totalmente sus lesiones térmicas. Y esto es un punto a tener en consideración. Hasta que ya no se le vea nada. Hasta que ya no se le vea nada. ¿Por qué lo menciono en repetidas ocasiones esto? Porque como salvadoreños siempre, pues, tenemos esa característica de querer ayudar al prójimo y de alguna manera cuando vemos alguna lesión a alguien, enseñar, quiero verte la lesión, y comenzamos a manipular la lesión, y esa es característica tal vez. Cremita. Es correcto, entonces son ciertas situaciones que pueden de manera inocente exponernos, y es por eso que debemos tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasó en particular con esta paciente? Esta femenina, yo quiero mostrarles una línea de tiempo, lo mencionamos en la conferencia, y esto es bien importante que ustedes puedan tener en consideración, hubo un nexo o la llegada de personas extranjeras provenientes de Estados Unidos con las cuales esta persona interactuó el 2 de agosto. Ese fue el primer día que tuvieron la primera, convivencia. Pero luego de esto, si nosotros nos damos cuenta, inicia síntomas el 22. ¿Cuánto es el tiempo que pueda tener de incubación o de inicio de los síntomas de este virus? Puede ser tan corto como 6 días o tan largo como 21 días. Pero ¿qué es lo característico? Nosotros no podemos aseverar que el contagio se dio en la primera ocasión que se encontraron. Pudo haber sido en la segunda o al cuarto día, una serie de factores. Y solo ahí transcurrieron 10 días, según los cálculos. Transcurrieron 20 días, lo cual nos dice, bueno, este es el nexo epidemiológico. Luego, ¿qué observamos? Gracias por ver el video, así finalizamos y nos estaremos viendo en un próximo. No te olvides dejar tu like, compartir y dejar tu comentario. Chao, chao.